Los modos de hablar, o escribir que suelen apartar en algo, se suelen apartar en algo de las reglas de la gramática y que expresan ideas diferentes de lo que literalmente indicarían sus palabras, ¿no? En otras palabras, esa es una definición muy técnica, ¿no? Pero vamos a decir que son las formas de hablar, ¿no? De diferentes culturas, vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, hay modismos en el castellano y vamos a ver algunos modismos en el castellano. Por ejemplo, en el castellano, en el español, existen modismos como ha perdido la cabeza, ¿no? El hecho que haya perdido la cabeza no significa que realmente la perdió, ¿no? O sea, su cabeza se la cortó o alguien agarró un cuchillo y le cortó la cabeza, ¿no? Sino significa que a lo mejor se le ha ofuscado la razón, ¿no? Que ha perdido la razón, que está como loco, ¿no? Ha perdido la cabeza. Es un modismo, ¿no? Otro modismo es meter la pata, ¿no? Bueno, ahí ahora corrijo eso cuando les mando el PDF y se me fue. Meter la pata es equivocarse en algo, ¿no? Metí la pata, ¿no? Ahora, otros modismos, como podemos ver ahí, en este hombrecito, ¿no? Es tomar el pelo a alguien, ¿no? O sea, que obviamente no es literalmente tomar el pelo, pero es burlarse de alguien, ¿no? Te estás burlando, es un modismo. Otro modismo es agarrar o pillar a alguien, ¿no? Con las manos en la masa o sea, tener a alguien con las manos en la masa es que has pillado a alguien, que has sorprendido a alguien. Ser pan comido, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, algo fácil, ¿no? Ah, es pan comido, ¿no? ¿No? Estar en la luna es estar perdido, ¿no? Estar divagando, o sea, estar en la luna, ¿no? O sea, pero no es literal, ¿no? No significa que esté en la luna, es un modismo, ¿no? Y ser la oveja negra también es un modismo, ¿no? Es un modismo de decir, este es el rebelde, ¿no? O a lo mejor el desobediente, ¿no? El malcriado, es una forma de decir una oveja negra, ¿no? Pero es un modismo, no quiere decir que sea una oveja negra, ¿no? Tirar la toalla, ¿no? Significa renunciar a algo, ¿no? Que se desanima, que ya no continúa, ¿no? Entonces no es literal que agarra una toalla y la va a tirar, ¿no? Es un modismo. Entonces, estos modismos que existen en el español, también existen modismos en el hebreo y en el griego, ¿no? Y es importante tener en cuenta estos modismos a la hora de estudiar la escritura, ¿no? Porque si no entendemos que son modismos hebraicos o hebraísmos, ¿no? Entonces vamos a interpretar mal la escritura y tenemos que tener en cuenta este criterio, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ejemplos de modismos en griego y hebreo, ¿no? Es importante tener esto en cuenta, puesto que también ciertos hebraísmos al pasar al griego cambian. Por ejemplo, recuerden de que sucede, por ejemplo, de que el Antiguo Testamento original fue escrito en hebreo, ¿no? Pero como en el tiempo los judíos fueron siendo influenciados por la cultura greco-romana, donde el idioma más importante era el griego, entonces los descendientes de los judíos ya hablaban más griego que hebreo, ¿no? Es lo que sucede en otros países, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, muchos descendientes de hispanos en diferentes lugares del país, pero a pesar de que ellos en casa hablan español, porque sus padres le hablan español, pero ellos no se sienten cómodos hablando español fuera, ¿no? Ellos se pueden expresar mejor en inglés porque para ellos es su primer idioma. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, contarle, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Los hijos de mi hermana, por ejemplo, las hijas de mi hermana, por ejemplo, su esposo es de Uruguay, ¿no? Y mi hermana es peruana. Obviamente sus hijas nacieron aquí. Ninguna de ellas, de sus hijas, conoce ni Perú ni Uruguay, ¿no? Eh, claro, en el caso de mi hermana tiene más influencia uruguaya porque los uruguayos son bastantes
y son bulleros, ¿no? O sea, los uruguayos les gusta hacer bulla, ¿no? Entonces cuando se reúnen en cantidad, ¿no? Entonces mi hermana, como es la única peruana que se reúne con todos los uruguayos, pues queda chica, ¿no? Entonces los uruguayos son más, entonces ellos tienen bastante influencia de Uruguay en el sentido de la comida, por ejemplo, ¿no? Ellos casi no hacen muchas comidas peruanas, más hacen comidas de Uruguay. Pero a lo que voy es que si a mis sobrinas yo quisiera hablarles de Perú o de Uruguay, yo no podría hablarles a ellas en castellano. A pesar que ellas hablan castellano y se comunican conmigo, más la grande que la chiquita. Con la chiquita tengo que hablar en inglés porque la chiquita que no le gusta hablar español porque no lo entiende. O sea, ella, en cambio la mayor sí es más bilingüe, ¿no? Pero si yo quisiera contarles algo a ellas de Perú o de Uruguay, tendría que hablárselo en inglés, porque ellas lo entienden mejor, así. Entonces pasaba lo mismo con los descendientes de judíos, que se sentían más cómodos con griego. Entonces las personas decían, ¿cómo le vamos a hacer que ellos conozcan el Antiguo Testamento si estos chicos no hablan hebreo ni arameo? Esa es la razón por la que se tuvo que traducir el Antiguo Testamento al griego. Y ahí sale la Septuaginta. Pero cuando se traduce la Biblia, no, imagínense, es como en Perú, ¿cómo traduces? ¿Cómo cuentas una historia y dices, sí, pues, y de pronto me daba rocha hacer otra cosa, ¿no? ¿Cómo traduces eso al inglés? O sea, si no lo traduces bien, no puedo poner me daba roche porque no entienden. Tengo que ver cómo lo voy a traducir, qué significa me daba roche, me da vergüenza, ¿no? O expresiones que nosotros usamos, tendría que ver cómo las traduzco al inglés para que se puedan entender. Y aún así, a veces voy a encontrar expresiones que no se pueden traducir al inglés. Por más que quiera, voy a buscar algo que se parezca, pero no se va a poder traducir con exactitud. Entonces, cuando se quiso traducir de cosas del hebreo al griego, hay que tener mucho cuidado porque hay pensamientos hebreos, o sea, hebraísmos, que al traducirlos al griego pueden cambiar su significado, pueden cambiar su esencia. Eso es por eso es que acá dicen, ¿no? Hay hebraísmos que al pasar al griego, es importante tener en cuenta esto cuando se pasan hebraísmos al griego, porque es pasar pensamiento hebreo al griego, no es igual. También cuando modismos del griego o el hebreo pasan a nuevas versiones de la Biblia sin ser explicadas o traducidas correctamente. A veces tenemos nuevas versiones de la Biblia y queremos usar palabras más fáciles de entender, pero si no traducimos correctamente los modismos del griego o el hebreo a esa nueva versión y no explicamos lo que significa, no se van a poder comprender. Esa es la razón por la cual a veces hay malas interpretaciones en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está lleno de hebraísmos. Es griego con pensamiento hebreo. Es como que, por ejemplo, si un libro lo escribiera mis sobrinas, por ejemplo, vamos a suponer que mi sobrina tuviera que escribir un libro, ella lo va a escribir con pensamiento americano porque ella nació aquí, ella nunca tuvo contacto ni con Perú ni con Uruguay. Pero en mi caso, si yo tuviera que escribir un libro y lo escribo en inglés, de alguna forma el que lo lea se va a dar cuenta que dentro de lo que yo estoy escribiendo, así esté en inglés, va a haber algo de peruanismo dentro. Algo voy a hacer que se me va a salir, porque es parte de mi cultura. O sea, está en mi esencia. Yo no he nacido aquí, yo he venido adulto. En cambio, por eso tengo ya una influencia peruana más fuerte. Entonces, eso es lo que pasaba con los que escribieron el Nuevo Testamento, que tenían hebraísmo, porque eran hebreos. Y por más que tuvieron que escribir en griego, Dios respetó sus conocimientos y se ve que hay expresiones hebreas en el griego. Entonces hay que tener en cuenta esos criterios. Por eso les quería mencionar esto, ¿no? Ahora, veamos algunos hebraísmos, ¿no? Por ejemplo, eh, los hebraísmos, por ejemplo, Tomás y Fontaine lista los hebraísmos en 5 grupos, ¿no? A propósito, aquí al costado coloqué un autor que sería bueno que si lo quieren comprar, se llama Robert Young y se llama Concordancia Analítica. ¿Qué hace este autor? En su libro muestra 70 tipos de modismos hebreos, ¿no? Hebraicos. Bien, ahora, si lo pueden comprar sería genial, ¿no? Bien, veamos. Ahora, en caso de Tomás,
Y Fontaine, buscarlo en internet, quizás hay un PDF por ahí. Alguien se haya apiadado de nosotros. Por ejemplo, Tomás y Fontaine dice, lista los hebraísmos a 5 grupos, ¿no? Mm, dice, uso, perdón, me pasó un hielo. Dice, uso de lo absoluto por lo relativo es la primera clasificación. La segunda clasificación es uso de lo relativo por lo absoluto. La siguiente clasificación es modismos de filiación. La otra clasificación es modismos de tiempo. Y la otra es antropomorfismos. Vamos a ver estas 5 clasificaciones que hace Thomas y Fontaine para los hebraísmos dentro de la escritura. El primer hebraísmo es el uso de lo absoluto por lo relativo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿no? Entonces, cuando tú, cuando tú ves eso, tú no puedes creer que Jesús te esté mandando a aborrecer a alguien. ¿Cómo Dios, cómo Jesús nos va a decir que tenemos que aborrecer y por otro lado nos va a decir que tenemos que amar, ¿no? Entonces, eso en español se entiende como que me está pidiendo que yo aborrezca a alguien, pero en hebreo no significa lo mismo. Es un hebraísmo, es una forma de expresar que significa aborrecer a los seres queridos no debe tomarse literal, sino debe tomarse como prioridad. O sea, lo que ese hebraísmo está diciendo es que si alguno viene a mí, entonces no puedes poner a padre, madre, hijos y esposa por encima mío. O sea, yo debo ser la prioridad. Eso es lo que significa ese hebraísmo, ¿no? O sea, Jesús está diciendo, yo debo ser primero, yo debo ser tu prioridad, ¿no? Ahora, ¿cómo pasaría a lo inverso? En el uso relativo de lo relativo por lo absoluto. Cuando en Romanos 9:13 Pablo dice, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, también no puedes tomarlo de forma literal en que él está diciendo de que aborrece realmente a Esaú o que realmente está, que desprecia a uno, que Dios es un Dios de odio, sino lo que está, es un hebraísmo que significa que está poniendo a Jacob por encima de Esaú. O sea, él le está dando prioridad a Jacob. Está dejando de lado a Saúl y le está dando prioridad a Jacob, ¿no? Es un hebraísmo, por eso quiero que lo entiendan, ¿no? Ahí es un hebraísmo. Eh, sigamos, ¿no? Por ejemplo, los hebraísmos o modismos de filiación se usa cuando se dice que una persona es hija de algo o de alguien, y esto no es literal, ¿no? Podría indicar idea de descendiente. Por ejemplo, cuando en Mateo 3:9 dice, hijos de Abraham somos, en realidad no son hijos de Abraham, porque acaso su papá es Abraham, no, porque pasaron varias generaciones, como 6, 7 generaciones, y en realidad no era un hijo de Abraham, era un descendiente de Abraham. Entonces, en ese caso, el modismo de filiación se toma como un descendiente, ¿no? Pero también, por ejemplo, en Juan 8:44 se utiliza para hablar de aquella persona que tiene las mismas características de alguien o de algo. Por eso se llama modismo de filiación. En Juan 8:44 se dice judíos hijos del diablo. ¿Será que realmente los judíos eran hijos del diablo? Si el diablo era su papá, no. Está hablando de que hay un modismo de filiación. ¿Por qué? Porque se comportan como él, ¿no? O sea, tienen la misma maldad en su corazón. También en Mateo 5:45 se dice hijos de Dios, ¿no? ¿Será que realmente Dios, o sea, Dios es nuestro Padre, pero ¿será que Dios es el Padre físico de cada uno de ellos? No, es un modismo de filiación que significa que nosotros le pertenecemos a Él y que buscamos hacer lo que Él manda, ¿no? O sea, tenemos una relación con Él. Luego, cuando en Lucas 16:8 dice, hijos de este siglo o este mundo, ¿será que realmente somos hijos del siglo? O sea, si el siglo es nuestro papá, el mundo es nuestro papá, no, es un modismo de filiación. Luego en Efesios 2:2 también dice hijos de desobediencia. ¿Podemos ser hijos de la desobediencia? No, es un modismo. Significa que nosotros tenemos la característica de ser alguien desobediente. Por lo tanto, como somos desobedientes, se nos llama hijos de desobediencia.
En Juan 17:2 y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 se llama hijos de perdición. ¿Significa eso que la perdición es nuestro padre? No, significa que tenemos las características de alguien que está perdido. Por eso es un modismo de filiación. Y estas expresiones se las estoy mostrando y están en la escritura, ¿no? Entonces, cuando leas estos, son modismos de filiación. Ahora, todos estos hebraísmos son confirmados en libros del Qumran. Es cierto que los libros del Qumran no son bíblicos y los libros que se encontraron en el Qumran y en el Mar Muerto son libros apócrifos. La palabra apócrifa en el griego significa libros escondidos, ¿no? Son libros que no fueron aprobados por el canon, ¿no? O sea, el canon, la palabra canon en griego significa vara, es como una vara, una columna, ¿no? Como si fuera un tronco, ¿no? Y el tronco es la columna vertebral, es la referencia, el punto de referencia. Cuando se armó la Biblia, se establecieron ciertas características que todo libro debía cumplir, ¿no? Por ejemplo, algunos tenían que tener profecía, y para que saber si tenía profecía tenían que decir, así ha dicho Jehová, otros tenían que hablar del Mesías, ¿no? Entonces tenían que cumplir ciertas características para ser considerados dentro del canon, o sea, de ese patrón de referencia, ¿no? Esa vara significa canon. Entonces, muchos libros no fueron considerados dentro del canon y se le consideraban libros apócrifos, ¿no? Algunos historiadores plantean de que, por ejemplo, existe un tercero de Corintios, pero no fue considerado en el canon, que existe un Apocalipsis de Pedro, pero tampoco fue considerado en el canon. Y existen evangelios que sí son, pues obviamente, que no pertenecen al siglo primero. Esa es la razón por la cual para considerar un escrito fidedigno tiene que haber sido un libro escrito en el siglo primero y tiene que haber sido un libro escrito por un apóstol o por un familiar de Jesús, como en este caso Judas y Santiago, que fueron hermanos de Jesús y que fueron, por eso se los consideró dentro del canon. Pero nadie que no pertenezca a la familia de Cristo, como sus dos hermanos, o haya sido apóstol, o en este caso, en el caso de Lucas, era avalado por Pablo, porque Lucas era médico, Lucas no fue apóstol, y Marcos fue avalado por Pedro, ¿no? Por el apóstol Pedro. Entonces, solo estas personas pudieron escribir las escrituras y hay apóstoles, entre comillas, que supuestamente escribieron evangelios, pero que cuando los lees, pues son evangelios que contradicen la escritura y que dicen cosas terribles, ¿no? Y que no son fidedignos, fiables, porque no pertenecen al siglo primero. Son evangelios ya posteriores y por lo tanto, pues hay una gran probabilidad que hayan sido falsificados, ¿no? Cualquiera pudo haber escrito cualquier tontería en el siglo III y lo metió en un hueco y luego lo encontraron siglos después y no por eso significa que sea verdad, ¿no? Entonces, obviamente hay ciertos criterios. Ahora, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque aquí está hablando de los libros del Qumran y aquí lo estoy mencionando como un dato histórico, no porque esté avalando los libros como libros inspirados, sino como un dato histórico, ¿no? Los libros del Qumran mencionan estas expresiones hebreas. Por ejemplo, avalan las expresiones hebreas que les mencioné y también tienen estas, ¿no? Hijos de la verdad, hijos de perdición, hijos de Belial, hijos de la benevolencia, hijos del cielo, hijos de la gracia, hijos del mundo. O sea, estas expresiones son modismos de filiación y hay que tener en cuenta esto, ¿no? Muy bien, sigamos, ¿no? Modismos de Oh, tiempo. Sí, bueno, ya es una consulta. sí, Paul. Por lo que yo sé, y bueno, no sé si me estoy equivocando, el libro de Hebreos dicen que nadie sabe quién lo ha escrito. Uh-huh. No sé si es cierto, me puede confirmar. Sí, el libro de Hebreos es un libro que se pensaba que lo había escrito Pablo porque parece tener la misma estructura gramatical, pero algunos ya han concluido que no. Primero, una de las razones es porque Pablo siempre se identifica en todos sus libros. Todas las epístolas que Pablo escribe, él siempre se identifica al comienzo. O sea, mantiene una salutación, pero en el libro de Hebreos no. Y Eh, entonces, ¿por qué, de acuerdo a lo que usted ha dicho sobre los apócrifos,
que hay algunos apócrifos que no se han considerados en la Biblia. ¿Por Por qué ese se ejemplo, considera? el ejemplo de Santiago y de Judas, porque eran familiares directos o discípulos. Entonces, si alguien no sabe quién ha escrito Hebreos, por ejemplo, ¿por No, qué fue considerado dentro de los libros? porque Es un libro. El libro de Hebreos se piensa de que fue uno de los discípulos ha sido como uno de los discípulos directos de los apóstoles, pero cuando se analizó la doctrina escrita, es una doctrina que no contradice en nada las escritos paulinos, sino que más bien lo que hace es ¿cómo se diría? Avalar las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, prácticamente el libro de Hebreos lo que hace es poner a Jesús por encima de todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba. Por ejemplo, el libro de Hebreos pone a Jesús por encima de los ángeles, pone a Jesús por encima de la ley, pone a Jesús por encima del Shabbat, pone a Jesús por encima de las fiestas judías, ¿no? Pone a Jesús por encima del sumo sacerdote, porque ahora Él es el sumo sacerdote. Y entonces todas estas ideas, No. esta doctrina, no contradice, sino corrobora las enseñanzas del apóstol Pablo en las epístolas paulinas, ¿no? Eh, Solo que lo que hace es destruir, no destruir, sino, por decirlo así, poner en su lugar a las ideas judaizantes, ¿no? Que trataban de todavía hacer que los judíos se sigan circuncidando, sigan guardando el Shabbat, sigan adorando a los ángeles, algunas ideas, algunas filosofías, ¿no? Sigan teniendo, querer confesar sus pecados a través de un sacerdote o un sumo sacerdote, pero lo que hace el autor de Hebreos es exaltar a Cristo, ¿no? Ya no necesitas Ok. sumo sacerdote por esto, por esto, por esto, no este es el Shabbat, porque Jesús es el Shabbat. No, entonces el libro de Hebreos lo que hace es corroborar lo que ya Pablo había enseñado en los libros como Colosenses y otros libros, ¿no? Sí, Gracias. sí, pues. Bien, entonces vamos entonces a Mateo 12:40, dice, en los modismos del tiempo dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué tiene que ver esto, no? ¿Qué tiene que ver estos modismos? Realmente Jesús estuvo 3 días y 3 noches, pero el texto plantea una dificultad y es que Jesús estuvo en la tumba 2 noches y no 3, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué se dice que estuvo 3 días y 3 noches? Esa era la profecía, ¿no? Pero en realidad no estuvo 3 días y 3 noches, ¿no? Estuvo 2 noches, 2 noches y no 3. Entonces, ¿qué pasó? ¿Es que no se cumplió la profecía? No. Sin embargo, los judíos lo que pasa es que ellos veían el día y la noche como un periodo completo y una parte del mismo era considerado a la totalidad. O sea que si, por ejemplo, eran 2 días y medio, ya para los judíos eran 3, porque había una parte, una fracción y era considerado un todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Talmud, una cita del Talmud de Jerusalén, uno de los rabinos dijo, ¿no? Dos rabinos decían, un día y una noche hacen un onat, y una parte de la onat es como todo ella. O sea, una fracción es considerada una unidad. Entonces, esto por ejemplo, es interesante tener en cuenta este tipo de modismos de tiempo, ¿no? Ahora, la comprensión de este modismo podría resolver el problema de cuánto tiempo Jesús estuvo en el sepulcro, ¿no? Y a lo mejor podríamos acabar con el conflicto de qué día fue que realmente Jesús resucitó, ¿no? Porque hay algunos que dicen que Jesús resucitó el sábado y por lo tanto debemos guardar el Shabbat, ¿no? Y vuelvo a repetir, ¿no? Aquellos que plantean que debemos seguir guardando el Shabbat no han estudiado el libro hebreo, ¿no? Entonces es importante, así como ayer mencionamos, que aquel que no entiende que el hombre no tiene la capacidad de buscar, de hacer el bien y que el hombre es malo por naturaleza, no estudió el libro de Hebreos. Y aquel que piensa que debemos seguir guardando el Shabbat, no estudió el libro de Romanos. Y aquel que piensa que debemos seguir guardando el Shabbat, no estudió el libro de Hebreos. Entonces es importante estudiar el libro de Hebreos para poder entender que no debemos guardar el Shabbat. O sea, sí guardamos el Shabbat, pero no de la forma como lo hacían en el pasado, ¿no? Porque Cristo es el Shabbat. Cristo es nuestro reposo, ¿no? Y nosotros guardamos ese Shabbat, sí. Porque algunos dirán, entonces no guardamos los 10 mandamientos. Sí, sí los guardamos. Pero si no guardan el Shabbat, no, sí guardamos el Shabbat. Porque Cristo es nuestro Shabbat. Cristo es nuestro reposo.
y nosotros guardamos ese reposo todos los días, porque todos los días tenemos comunión con Él, todos los días buscamos tener comunión con Él, no solamente el sábado, como lo hacían antes, sino que todos los días yo busco tener intimidad con Jesús. Entonces yo guardo el Shabbat cada día, porque Cristo es mi Shabbat, Cristo es mi reposo. Entonces, ¿guardo los 10 mandamientos? Sí, tenemos que guardar los 10 mandamientos. Solo que el Shabbat ya no es visto como antes, ¿no? Y ahora hay una nueva revelación, y pues si lees el libro de Hebreos, te vas a dar cuenta de eso, ¿no? Recuerden de que en la teología se habla de la revelación progresiva, ¿no? Hay cosas que no se entendían en el Antiguo Testamento, ¿no? En que, por ejemplo, Pablo revela en las cartas, en las epístolas paulinas, ¿no? O sea, Dios le da una revelación a Pablo y Pablo lo enseña en las epístolas paulinas, pero no se entendía eso en el Antiguo Testamento, no se hablaba del rapto, o sea, o de no se hablaba de todos esos temas de que Jesús iba a venir por su iglesia, ¿no? No se hablaba de que Jesús es el Shabbat, nadie tenía esa idea en la cabeza, ¿no? Pero obviamente a través de las epístolas y de las cartas y de los libros que vemos en el Nuevo Testamento se nos va mostrando y enseñando nuevas cosas, porque Jesús, o sea, todas esas cosas del Antiguo Testamento, como dice Colosenses, eran sombras, era una sombra de lo que había de venir, ¿no? Y que iban a ser representadas a través de Cristo. Bien, entonces hasta aquí quiero que vean esto, si hemos visto los modismos de lo absoluto a lo relativo, de lo relativo a lo absoluto, los modismos de tiempo, ¿no? Hemos visto los modismos de filiación. Vamos ahora a ver lo que son los antropomorfismos, ¿no? Los antropomorfismos es cuando se le atribuía a Dios órganos y miembros físicos, ¿no? Como cuando, por ejemplo, decimos los ojos del Señor, la boca de Yahvé, el brazo poderoso de Dios, ¿no? O sea, tratamos de darle forma humana a Dios para poder entender, ¿no? O sea, los ojos del Señor, la boca de Yahvé, el brazo poderoso. Se llama antropomorfismo, forma humana, se llama antropo, y viene de hombre y morfismo de forma, ¿no? Damos forma humana a Dios para poder comprender ciertas cosas, que Dios nos está mirando con sus ojos, ¿no? Que Dios nos habla con su boca, que Dios a lo mejor nos sostiene en su mano, ¿no? Y usamos expresiones como esas, ¿no? Ahora, por ejemplo, también usamos expresiones cuando, por ejemplo, en Génesis 6, del 6 al 7, el texto dice, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. No podemos interpretar esa frase como si Dios fuera un hombre que se arrepiente, ¿no? O sea, arrepentirse en el caso de un hombre significaría que se arrepiente de lo que hizo y si pudiera volver atrás haría todo diferente. Pero en el caso de Dios, habla de que se ha producido una variación en relación con el hombre debido al pecado del hombre mismo. O sea, el que ha cambiado es el hombre, no Dios. Y como el hombre ha decidido pecar, hay una variación porque de quien cambió es el hombre. Dios es inmutable, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, hay que entender esto también, ¿no? Porque no solamente es atribuirle un órgano físico y un miembro físico a Dios, sino es también tratar de atribuirle a Dios un sentimiento o una reacción humana, ¿no? Y Dios no es humano, Él no va a reaccionar como nosotros, ¿no? Dios es Dios. Vamos a seguir viendo, hay muchas cosas todavía. Por ejemplo, en Génesis 6, capítulo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. En este verso se usa una expresión para humanizar al Creador, ¿no? Ojos, y un hebraísmo, gracia, que significa alcanzar la misericordia, el favor de Elohim. O sea, estás usando una expresión antropomórfica, ojos, para humanizar a Dios, y un hebraísmo, gracia, que significa alcanzar la misericordia, el favor de Elohim. En Génesis 4.1 dice, Adán conoció a su esposa Eva. También lo dice en Lucas 1.34. La expresión conoció, ya en este caso significa realizar un acto sexual entre el hombre y la mujer. Entonces, estamos viendo ahí un hebraísmo, ¿no? También. Bien, ahora, después de eso, lo que quiero enseñarles y quiero compartir con ustedes es, vamos a seguir viendo algunos hebraísmos más. Bien, vamos a ver aquí. Ok. Por ejemplo, ¿no? En Génesis 30:22 dice, entonces Elohim se acordó de Rach, la oyó y abrió su seno. Este verso también humaniza a Elohim y la expresión se acordó, sacar,
¿no? Significa que se va a interceder a favor de alguien. Al igual que José pidió se acordaran, o sea, interceder a su favor ante el faraón. Pero el copero jefe no se acordó de José, sino que lo olvidó. O sea, la palabra acordarse es un hebraísmo, ¿no? Entonces Elohim se acordó de Raj, la oyó y abrió su seno. Este verso también humaniza a Elohim, pues se acordó, y la expresión se acordó significa que se va a interceder a favor de alguien, ¿no? O sea, está hablando, es un hebraísmo, ¿no? Al igual que José pidió se acordaran, interceder a su favor ante el faraón. Entonces hay que, son estas hojas, todo esto se lo voy a dar ahora, no se preocupe, para que lo tengan y lo considere. En Éxodo 15:6 dice, tu diestra, oh Yahvé, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh soberano, has quebrantado al enemigo. La palabra diestra, yamín en el hebreo, significa también poder o autoridad, poder supremo, y no tan solo dirección. Entonces yo mismo reconoceré que tu diestra me podrá salvar. Job 40:14. La versión King James lo traduce como mano derecha de Elohim, traducción completamente errada. O sea, porque no está hablando de la mano derecha en sí, sino es un hebraísmo que significa poder o autoridad, poder supremo, y no solamente dirección, ¿no? Entonces, cuando dice tu diestra, oh Yahvé, ha sido magnificada en fortaleza, ¿no? Tu diestra, oh soberano, ha quebrantado al enemigo. O sea, tu poder, tu autoridad, tu poder supremo, ¿no? Es un hebraísmo que hay que tener en cuenta, ¿no? Éxodo 33:23 dice, después apartaré mi mano, verás mi espalda, pero no mi rostro. Esta es una expresión sumamente humanizada de la divinidad, ¿no? Espalda es un símbolo o alegoría para entender que Elohim se compadecía de la esclavitud de Israel de Egipto, ¿no? Es un hebraísmo, ¿no? O sea, después apartaré mi mano, verás mi espalda, pero no mi rostro, ¿no? Entonces hay que también ver esto, ¿no? Dice Salmos 16:10, dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ¿no? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra alma, nepesh, tiene múltiples usos, por ejemplo, aliento de vida, el viento, las emociones, uno mismo, la gente, persona total, etc. Contrario a la palabra griega alma, que significa espíritu, ¿no? Alma inmortal. Así que en el contexto hebreo conoceremos cuál será el significado que se aplica. Por ejemplo, el salmista espera la promesa de resurrección en todo su ser como humano, nepesh, no como espíritu. ¿Me dejo entender? O sea, volvamos a leer, ¿no? Porque no dejarás mi alma en el sepulcro ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra alma nepesh tiene múltiples usos: aliento de vida, el viento, las emociones, uno mismo, la gente, la persona en total. Contrario a la palabra griega alma, que significa espíritu, alma inmortal. Así que en el contexto hebreo, cuando el salmista espera la promesa de resurrección, es en todo su ser como humano, no como espíritu. En 1 Corintios 15:45, el primer Adán fue hecho un alma viviente. Y ahí se usa la palabra sige, con relación al concepto hebreo del ser de Pesh, ¿no? En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. La expresión oye se interpreta como orden, dirección, atención o acción. Shema. O sea, es un hebraísmo, ¿no? Hay que tener en cuenta esa expresión, oye, Israel. O sea, es una orden, ¿no? Una dirección, una atención o una llamada de acción, ¿no? Ahora, en Deuteronomio 22:13, cuando alguno se casa con una mujer y después de haberse llegado a ella le cobra aversión, significa completado la relación sexual, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también esto, ¿no? O sea, para poder entender la palabra llegado, ¿no? Significa haber completado la relación sexual, ¿no? Dice, en los escritos de los discípulos, por ejemplo, ya cuando vamos al Nuevo Testamento, en Mateo 14:19 dice, entonces manda a la gente, ojlos, recostarse sobre la hierba. En la traducción griega se utiliza el singular, mientras que el hebreo usaría la palabra plural, jamonín, multitudes, gente de la localidad.
la cual se debería usar para aclarar mejor la descripción del verso. Este es un ejemplo de los cientos de hebraísmos detrás de los evangelios, ¿no? Pues, no sé si lo entendieron, o sea, en la traducción griega se utiliza el singular gente, ¿no? Pero mientras que en el hebreo usaría la palabra plural jamonín, multitudes, gente de la localidad, ¿no? Veamos. Luego vamos a seguir viendo esto porque lo vamos a entender mejor cuando estemos en hermenéutica 2 y 3, porque ahí vamos a hacer puro análisis de texto, ¿no? Ahora lo que es en el hermenéutica 1, lo que yo estoy tratando de hacer es que conozcan los elementos, ¿no? O sea, que es ir introduciéndolos al mundo de la hermenéutica, por así decirlo. Ya han aprendido cómo hacer la semántica de las palabras, ya han entendido que tienen que buscar en el griego, si es el Nuevo Testamento, en el hebreo, si es el Antiguo, ya han entendido que hay que ver el contexto del libro, ¿no? Han entendido todo eso, entonces han entendido lo que implica hacer una hermenéutica y ahora han aprendido también que hay figuras literarias, que hay símiles, metáforas, ¿no? Ahora están aprendiendo de que hay modismos, ¿no? Entonces, es lo primero que quiero es que puedan entender los elementos, ¿no? Y luego vamos a ir subiendo poco a poco el nivel, ¿no? Y ahora más bien con lo poco que ya saben, y a lo mejor ya lo sabían, ¿no? Y lo han vuelto a recordar, créanme que ya sus prédicas o sus exégesis tienen que ser diferentes, ¿no? Porque estás usando todos estos principios, estas reglas de hermenéutica para interpretar un pasaje, ¿no? Y eso tiene que, obviamente, afectar tu forma de analizar un pasaje. Ya no puedes analizarlo de la misma manera. Dice, Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Elohim y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. La palabra justicia, dikaisune, significa para el hebreo buscar la salvación. En Jeremías 23:6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado y lo llamarán Yahweh, justicia nuestra, ¿no? O sea, dice, busca primeramente el reino de Elohim y su justicia. O sea, es un hebraísmo que significa buscar la salvación, ¿no? O sea, busca el reino de Elohim y su salvación. Y todas las cosas serán añadidas, ¿no? O sea, entonces hay que entender un poquito que en Jeremías 23:3, 23:6 se utiliza en los días será salvo Judá, Israel habitará confiado y lo llamarán Yahweh, justicia nuestra, ¿no? Nuestra salvación. Muy bien, dice Mateo 12:18, dice, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, ¿no? La palabra juicio, mishpat, en el contexto hebreo significa también salvación, ¿no? O sea, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles acuciará o anunciará salvación, ¿no? En el contexto hebreo significa salvación. En el Salmos 89:4, justicia y juicio, que también es salvación, son el fundamento de tu trono. El amor y la fidelidad van delante de ti. Este verso ha sido muy mal interpretado por la comunidad cristiana cuando dice, y os sentéis sobre tronos a juzgar, salvar a las 12 tribus de Israel, ¿no? Se hace referencia al Salmo 122 cuando a Jerusalén sobre las naciones adora al Eterno, porque ahí están las sillas del juicio, salvación, las sillas de la casa de David. Bueno, no quiero complicarlos con eso, solo quiero enfocarme en la parte del hebraísmo, que entiendan que hay expresiones hebreas, ¿no? Lucas 10:9, el reino de Elohim se ha acercado a vosotros. La palabra acercado, ejiquén, en el griego difiere de la palabra en el hebreo karaf. Esta significa algo que ya aconteció, se cumplió, ya llegó y no algo futurista como se interpreta en la cristiandad, ¿no? O sea, yo lo que quiero que entiendan es que cuando usa esta expresión, se interpreta en la cristiandad, ¿no? Quiero que entiendan que sucede que en la iglesia cristiana, como nosotros somos la iglesia cristiana, a veces cometemos errores, ¿no? No estoy diciendo que tenemos que volvamos, que como a esas corrientes que dicen que tenemos que volvernos judaicos o ser judaizantes, no estoy diciendo eso, ¿no? Lo que estoy diciendo es que tenemos que tratar de entender ciertos pasajes desde la mentalidad hebrea, ¿no? O sea, no podemos, hay pasajes que no los vamos a comprender si los analizamos con una mentalidad occidental. Es imposible, ¿no? Y eso no significa que que tenemos que ser judaizantes o que tenemos que guardar las fiestas judaicas. No estoy diciendo eso, ¿no?
Lo que estoy diciendo es que tenemos que tratar de comprender muchos pasajes bajo la mentalidad hebrea, porque si no nos entendemos desde la mentalidad hebrea, hay muchas cosas que no vamos a poder comprender, ¿no? Es lo que quiero que entiendan, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 11:20 dice, si por el dedo de Elohim yo he hecho los demonios, entonces el reino de Elohim ha llegado a vosotros. Esta expresión en la mente del hebreo se usa para definir la autoridad y la voluntad de Elohim. O sea, el dedo de Elohim es un hebraísmo que significa la autoridad y la voluntad de Elohim. O sea, Yeshua tiene la voluntad de realizar milagros para demostrar su procedencia, ¿no? En muchos pasajes, por ejemplo, cuando yo sé, ¿no? Yo sé que obviamente los apóstoles aceptaron que el nombre de Jesús, ¿no? Que ya estaba, que no era hebreo, ¿no? Ni arameo, pero obviamente no estoy diciendo que tengamos que ser judaizantes, ni volvemos judaizantes, somos cristianos, pero tampoco podemos negar que cuando Jesús estaba en su época, su nombre era Yeshua, ¿no? O sea, nadie le llamaba Jesús, su nombre era Yeshua, porque era su nombre. Es como, por ejemplo, yo me llamo Juan Manuel, ¿no? Y no estoy diciendo con esto, ojo, no estoy diciendo con esto que tengamos ahora que empezar a decir Yeshua, ¿no? No estoy diciendo que te tengas que volver judaizante, no estoy diciendo eso, ojo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que era su nombre, Yeshua, porque era su cultura, ¿no? Eh, y, por ejemplo, a mí cuando me hice ciudadano aquí, me dieron la opción de cambiarme el nombre, ¿no? Y amigos me decían, cámbiate el nombre, ¿no? Yo nunca me cambié el nombre, ¿no? Y hasta te dan la opción de cambiarte el apellido. Yo hubiese podido ponerme el nombre y el apellido que quería. Y era como empezar, soy una nueva persona con un nuevo nombre. Pero nunca me lo cambié, ¿no? Porque me miraba al espejo y decía, yo no podría mirarme al espejo y llamarme otro nombre, me sentiría raro, ¿no? O sea, ¿no? Y menos cambiarme el apellido, ¿no? Yo para eso soy muy conservador, ¿no? O sea, es como que estuviera renunciando a mi sangre, ¿no? O sea, a mi padre, a mi familia, no puedo, ¿sabes? Era algo que me rompía mis esquemas, ¿no? Y bueno, Yeshua, pues es su nombre, no sé, algún día le preguntaré si, es una pregunta que quisiera hacerle, ¿no? Si a lo mejor él se sentía identificado con su nombre Yeshua, y si a lo mejor el nombre Jesús era algo que a lo mejor a él le parecía o no, no lo sé, ¿no? Pero es un comentario personal. Dice, Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este hebraísmo explica que todos aquellos que se han sometido a hacer la voluntad de Dios, o sea, Elohim, y son marginados por la sociedad como pobres de espíritu, ¿no? La traducción griega no cumple con la explicación cabal del término, ¿no? Pero en el hebraísmo implica que se han sometido a hacer la voluntad de Elohim y son marginados por la sociedad como pobres de espíritu, ¿no? O sea, es un hebraísmo, ¿no? Que si quisiéramos comprender las bienaventuranzas, tendríamos que entender, ¿no? O sea, lo que significa. Ahora, en el griego no está muy desligado de lo que está tratando de decir en hebreo, porque en griego significa tochos, y la palabra tochos era un mendigo que se quedaba en las calles, ¿no? Y que pedía limosna, porque ya estaba en quiebra, ¿no? Estaba en bancarrota, ¿no? O sea, había reconocido su bancarrota espiritual y que necesitaba de la misericordia de otro para poder subsistir, ¿no? En ese caso está enfocado a la parte material. Decía, no tengo nada, no tengo dinero, no tengo cómo subsistir, necesito que alguien sea misericordioso conmigo y me ayude, ¿no? Porque yo no puedo. Entonces la palabra tochos ya relacionado al campo espiritual es que reconoces tu bancarrota espiritual, ¿no? Reconoces que necesitas, en este caso de Cristo, para poder subsistir, porque ya no puedes. Estás al borde de la muerte, ¿no? Estás muerto prácticamente, ¿no? Porque luego después dice, bienaventurados los que lloran, y ahí el término griego es penteo, ¿no? Que significa alguien que llora por alguien que ha muerto, ¿no? Y obviamente ese que ha muerto eres tú, ¿no? O sea, reconoces que estás muerto, como ayer hablábamos en Efesios capítulo 2, muerto en tus delitos y pecados. Muy bien, Lucas 23:31 dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, dice, ¿qué no harán en el seco?
para poder entender el verso hay que conocer la metodología rabínica que está usando Yeshua, ¿no? Él hace un remés, una relación a Ezequiel 20:45 y Ezequiel 21:7. En la alegoría de Ezequiel, los árboles verdes son los justos y los secos son los malvados. Entonces es un hebraísmo, ¿no? ¿Qué significa el árbol verde? O sea, los justos. Hay que entender que está hablando de los justos. Muy bien, entonces dice aquí, vamos a pasarnos a este, dice Lucas 12:49 y 50, dice, vine a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese sobre la tierra. Sin embargo, tengo que pasar por un bautismo, y como me angustio hasta que se cumpla. Este verso es una alegoría, al igual que los profetas del Antiguo Testamento usaban para sus mensajes alegorías, como Ezequiel 20:45. Aquí Yeshua usa el mismo recurso. Además, es una pieza poética de la literatura hebrea que utiliza paralelismos, dos expresiones iguales en dos oraciones. Eso es lo que vamos a ver, los paralelismos, en la siguiente clase. O sea, usa dos expresiones iguales en dos oraciones. Esta técnica se usa mucho en la literatura hebrea, ¿no? En Oseas 13:4 se utiliza Seol por muerte. Aquí el paralelismo es fuego con bautismo. El doctor Roy Bliss hace una excelente interpretación de estos versos difíciles de explicar en su libro Entendiendo las palabras difíciles de Yeshua. Este es un buen libro. Voy a ver si los puedo conseguir en digital. Es un buen libro, te ayuda a tener luz de algunas palabras difíciles en el contexto hebreo. Y él señala los posibles errores en la traducción, ¿no? Y en la conjugación de verbos del hebreo al griego. O sea, bien, ahora dice, Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será luminoso. En el primer siglo, la expresión en el folclore hebreo, ojo bueno, significaba una persona generosa, honesta y noble, mientras que la expresión ojo malo significaba una persona miserable y maliciosa con el prójimo. Este verso hace referencia a este concepto cultural del tiempo de Jesús. Es una expresión idiomática. Ojo bueno, ¿qué quiere decir? Si tú eres generoso. Tienes quizás una traducción literal, pero no conceptual, ¿no? Obviamente, aquí hay un hebraísmo, ¿no? Aunque en base al contexto, ¿no? Creo que estudiamos eso en el Sermón del Monte. Ahí está hablando, vamos a tratar de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Ahí hemos hablado del ayuno, acerca de la oración, acerca del ayuno, ¿no? Y luego habla de hacer tesoros, ¿no? Dice, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones irrumpen y hurtan, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan, porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. O sea, el contexto anterior a la lámpara del cuerpo es que obviamente no te preocupes, no te estés obsesionando por hacer tesoros en la tierra, ¿no? Sino más bien que los hagas en el cielo, ¿no? ¿No? O sea, ¿y cómo los vas a hacer en el cielo? Obviamente haciendo la voluntad de Dios, ocupándote de las cosas espirituales, ¿no? Por eso dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, ¿no? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, cuánto más no lo serán las tinieblas. Entonces acá obviamente está hablando, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, ¿no? Entonces, obviamente, ahí estamos hablando de que el ojo es tu ojo, no está hablando de cosas sexuales, ¿no? Ahí no está, el contexto está hablando de qué cosas estás mirando, o sea, que no está hablando de cosas sexuales. El contexto es que está hablando de la riqueza, de cómo miras la vida, ¿no? Por eso abajo dice el Dios de la riqueza, dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. O sea, la lámpara del cuerpo está entre dos pasajes que hablan de cosas materiales. O sea, está en medio de hacer tesoros físicos en la tierra y de buscar las riquezas. No está hablando de cosas sexuales. No dice que la lámpara del cuerpo es el ojo y si tu ojo es bueno, porque está hablando de la perspectiva que tienes y a qué cosa le pones más interés. Si a las cosas del espíritu, las cosas de Dios, o a las cosas del mundo terrenal, ¿no? O sea, qué es lo que tu ojo, cómo está mirando tu ojo, ¿no? Podríamos quizás recurrir a lo que le pasó a Lot, ¿no? Cuando Abraham le dijo, mira todo a tu alrededor, ¿no? Y decide a qué lugar vas a ir, ¿no?
y dice que Lot miró todo su alrededor y dice que Lot se dejó llevar por la tierra próspera de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y por eso se fue a Sodoma y Gomorra, pero al final Sodoma y Gomorra fue su perdición, porque se dejó llevar por lo que sus ojos miraban, por lo material, pero al final descuidó su vida espiritual, ¿no? Y la Biblia dice que el pecado de Sodoma abrumaba la vida de Lot. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde estás poniendo tu ojo? ¿En qué cosas estás mirando? ¿Qué es lo que llama la atención de tu ojo? ¿Las cosas materiales de este mundo? ¿O estás buscando realmente las cosas que agradan a Dios, ¿no? Entonces, si nos vamos a, a esta expresión hebraica, bueno, aquí habla de una persona generosa, honesta y noble, ¿no? Eh, no sé, a mí no me convence mucho, aunque está hablando de un hebraísmo, pero no me convence mucho en función al contexto, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a seguir. Dice Mateo 5:20, dice, porque os digo que si vuestra justicia, ahí habla de Sedaca, no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. En los tiempos de Yeshua, las palabras hebreas tenían un significado en la tradición de los padres. Justicia comprende obras de caridad, limosnas, amparo a los necesitados, ¿no? Se hace una crítica debido a que algunos religiosos enfatizaban el ritual y no los actos de caridad que son ante Dios la demostración de la fe, ¿no? La acción. Entonces aquí cuando habla de que si vuestra justicia se da acá, se está refiriendo a tu justicia, se está refiriendo a tu caridad, a la limosna, ¿no? Tu amparo a los necesitados. ¿Y por qué dice que debe ser mayor que los escribas y los fariseos? Porque cuando los fariseos ellos querían ayudar, ellos no enfatizaban, lo hacían por amor al prójimo, sino lo hacían para ellos exaltarse, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que tu justicia, o sea, la forma como tú haces esa ayuda hacia los demás, en base al contexto, porque está hablando de que ayunas, de que das limosna, ¿no? De que oras o estás haciendo algo que no sea para exaltarte a ti mismo, ¿no? Sino que sea con un corazón sincero, realmente porque quieres obedecer al Señor, ¿no? Y cuando des limosna, porque realmente quieres ayudar a tu prójimo, ¿no? Entonces, por eso dice que tiene que ser tu justicia mayor, ¿no? La forma como haces, sirves al Señor, la forma como obedeces, tiene que tener una motivación diferente. Tu motivación no debe ser visto por los hombres o verte como alguien santo o alguien súper espiritual, ¿no? Sino como en tu corazón realmente tengas la necesidad de servir a Jesús, ¿no? Esa debe ser tu verdadera motivación. Muy bien, en Lucas 9:44 dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, ¿no? Esta expresión hebrea quiere decir anunciar, comunicar una noticia con urgencia, ¿no? O sea, hacer que esta noticia, hacer que estas palabras, o sea, anunciar estas palabras, ¿no? Que entren en tus oídos, o sea, que lo entiendas, que sea algo que lo tomes como importante, ¿no? Que le prestes atención, ¿no? Dice Lucas 9:51, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El hebreo utiliza partes del cuerpo como pies, cara, manos en las expresiones idiomáticas, ¿no? Aquí cara indica una acción o incorporar, comenzar a caminar hacia o moverse, ¿no? En Isaías 63:9 se utiliza la expresión el ángel de su rostro, como el ángel de Yahweh o el ángel de su presencia, ¿no? Este verso muestra claramente que la traducción debe ir más allá del idioma griego, pero rescatar el verdadero significado de esta expresión idiomática, ¿no? Este verso es muestra de una traducción literal, cara y no idiomática. O sea, lo que significa en el hebreo dice que estás listo para empezar una acción, ¿no? Como cuando dices que te ciñes, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que alguien se ceñía, y que está en Jeremías, ¿no? La palabra ceñirse también es una expresión hebrea que significaba prepararte para la acción, ¿no? Porque tú tenías tu túnica y de pronto es como cuando tienes el saco, ¿no? Tienes el saco y te sientas en un lugar, te abres el botón, ¿no? Y cuando te paras te lo cierras porque es como porque vas a empezar a caminar, ¿no? Es algo así, ¿no? O sea, el hecho de ceñirte, o sea, de juntar las túnicas y quizás hacer el nudo, ¿no? Significaba que estabas preparándote para hacer algo, para accionar, ¿no? Entonces son expresiones hebreas que hay que tener en cuenta, ¿no? Lucas 16 dice, si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz, Shalom, reposará sobre él.
La palabra hijo tiene muchos significados: hijos de la casa, amistades, hijos de muerte, alguien que desea el mal. En este verso significa aquella persona que desea ser tu amigo, generoso, hospitalario. Es un hijo de paz, ¿no? Alguien que quiere ser tu amigo y hospitalario contigo. Muy bien. Esta hojita se la voy a mandar para que tengan una idea de algunas expresiones, ¿no?, que considerar, ¿no? Quiero más bien mostrarles algunas frases, así como hemos visto un poco de modismos que más o menos ya tienen una idea de que hay expresiones hebreas, expresiones que así como usamos en el español, y también modismos que son peruanismos también, ¿no?, que usamos nosotros en Perú o en otros países. También existe lo mismo en el hebreo y en el griego, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso, ¿no?, para poder entender el pasaje, ¿no? Sería bueno, déjenme ver si es que, creo que esto sería un gran material. Déjenme ver cómo puedo hacer que se lo puedan llegar a tener. ¿Dónde está? Esto de aquí de Robert Young, la concordancia analítica con 70 tipos de modismos. Sería interesante poder tener ese material. Y porque creo que sería de bastante ayuda, ¿no?, para la hora de hacer exégesis, poder conocer varios tipos de modismos. Son 70 tipos de modismos, pues sería genial tener ese material. Voy a ver cómo hacemos. Bueno, lo que quiero, así como hemos visto un poco de modismo, sé que es un poco largo esta información, pero por lo menos ya las vamos a ir utilizando cada vez más. Como les digo, en hermenéutica 2 y hermenéutica 3 ya lo vas a poder ver así en acción, no más, porque va a ser algo más profundo. Vamos a hacer puro texto, pero quiero que ahora entiendas de que hay expresiones idiomáticas que tenemos que tener en cuenta. Es lo que quiero que entiendas hoy. No, mi intención no es pretender que te memorices todo eso, porque sé que no lo puedes hacer, nadie puede hacer eso, nadie es un robot para hacerlo, pero lo que quiero que te quede en tu mente es que cuando hagas una exégesis tienes que tener en cuenta, y en el texto pueden haber expresiones, modismos, ¿no?, hebraísmos sobre todo, que es necesario comprender, ¿no?, si queremos interpretar el pasaje, ¿no?, y que no podemos interpretar los modismos como a nosotros nos parece, ¿no? Tenemos que ir a la cultura original, ¿no? Y esa es la razón por la que tenemos que entender esto. O sea, hay modismos, ¿no? Como también tenemos que entender que hay metáforas, como también tenemos que entender que hay símiles, como lo hemos visto en las clases pasadas, y como también tenemos que entender de que hay palabras que no pueden ser entendidas en el español y que tenemos que ir al idioma original para poder entender el significado, la semántica de la palabra. Y también tenemos que entender que tenemos que analizar el pasaje en base al contexto, ¿no? Y esa es la razón por la cual tenemos que considerar el propósito del libro, a cuál es la audiencia original, ¿no?, en qué año fue escrito, bajo qué contexto histórico, qué estaba pasando, por qué lo escribió, cuál es el propósito, cuáles eran los pensamientos, como en el libro de Colosenses, por ejemplo, qué pensamiento hereje estaba dentro de la iglesia, por qué Pablo dice tal o cual cosa, el libro de Colosenses, con qué motivo dice tal o cual cosa, ¿no? Hay que entender un poquito el contexto para poder comprender. Es lo que quiero que entiendas ahora, ¿no? Memorizarte, ¿no? Pero es bueno tener siempre un material, una biblioteca para poder consultar, porque es imposible, pues, que ningún ser humano puede memorizarse todo eso, ¿no? Pero puedes consultar, ¿no?, para ver. Bien, lo que quiero más bien ahora es, después de ver los modismos, quiero ver con ustedes algunas expresiones que Pablo utilizó en las Escrituras y que pertenecen a filósofos, ¿no?, y que por alguna razón Dios permitió que Pablo utilizara esas expresiones. Y que quizás nunca te has puesto a pensar en eso, pero es así, ¿no? Por ejemplo, mire, tenemos a Pablo contra Platón, ¿no? Por ejemplo, dice, primero veamos la comparación entre Pablo y Platón, quien vivió antes que Pablo, obviamente. En el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, las referencias específicas pueden probar que Pablo plagió la obra de Platón. Obviamente es lo que va a decir la gente mundana, ¿no? Ah, que Pablo plagió. No, yo pienso que Dios permitió que Pablo utilizara ciertas expresiones, obviamente
para dar una idea, eran expresiones griegas. Recuerden de que Pablo, es importante que tú entiendas esto y que te lo quiero enseñar, porque esto no cambia en nada que la escritura, toda la escritura sea inspirada por Dios, que es un principio que hemos aprendido en hermenéutica en las primeras clases, ¿no? Eh, Recuerda que el hecho que Dios haya dado una revelación a los apóstoles no significa que los apóstoles se hayan convertido en máquinas, ¿no? Y que hayan entrado en trance y que Dios haya hablado a través de ellos, de lo que haya permitido que escriban. No, Dios ha respetado la forma de escribir de ellos, su cultura, su idioma, ¿no? Y ha utilizado las habilidades de ellos para poder escribir, ¿no? Obviamente, esa es la razón por la cual vemos que las cartas de Pablo son más ricas desde el punto de vista griego que las cartas de Pedro, ¿no? Las cartas de Pedro se ve un griego más básico, ¿no? Y también se ve un griego elevado en las cartas del Evangelio de Lucas, ¿no? Obviamente era un doctor, su preparación debe haber sido mucho más profunda. Pedro, no lo estamos desmereciendo, pero Pedro era un pescador, no tenía una formación académica tan profunda como la de Pablo, ¿no? Pablo sabía griego, sabía arameo, hebreo, latín, y lo más probable es que Pablo, pues, creció, según la historia, con su amigo Darío, ¿no? Que era griego. Entonces Pablo conocía la cultura griega muy bien, ¿no? Pablo había leído los clásicos, había leído literatura griega, y Pablo, según el historiador John Polo, era un hombre que tenía una memoria fotográfica alucinante, ¿no? Recuerden de que para entrar al Sanedrín eh, tenías que tener memorizada la Torá, ¿no? Y obviamente Pablo tenía memorizado muchos pasajes del Antiguo Testamento y de la Torá, no sé, es la razón por la cual cuando Pablo se encuentra con Cristo, su cerebro entra en un shock, pero después en todo ese tiempo que él se va, sale, se aparta, por decir así, su cerebro empieza a conectar todos los versículos. Recuerden que él había sido discípulo de Gamaliel, uno de los mejores maestros, ¿no? Entonces, esa es una habilidad que él tenía una memoria fotográfica tremenda, ¿no? Y es lo más probable que él también haya memorizado expresiones de los clásicos griegos, ¿no? Y de filósofos griegos que de hecho tuvo que haberlos leído, ¿no? Entonces, bien, vamos a leer algunos. Por ejemplo, Platón escribió en su obra La República, dijo, pero los verdaderos corredores que llegan al final reciben los premios y son coronados. Y Pablo en 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que en una carrera todos los corredores corren, pero solo uno se lleva el premio? Corre de tal manera que te lleves el premio. Bueno, obviamente no está usando la expresión de Platón de forma exacta, pero pienso que también es una idea griega, ¿no? Todo el mundo sabía que en Grecia habían juegos, ¿no? Y habían atletas, y obviamente todo el mundo sabía que tenías que correr, ¿no? Para poder llevarte el premio. O sea, era una idea aparte de, es como en Argentina y en Uruguay se respira fútbol, ¿no? O sea, y bueno, yo casi no soy mucho de fútbol, ¿no? Yo soy más perdido en fútbol, no sé ni quién juega, la verdad, ¿no? Pero cuando me reúno con el esposo de mi mamá, que es argentino, y mi cuñado, que es uruguayo, y vienen a casa, yo voy a su casa, todo, todo el día respiro fútbol, ¿no? Ellos respiran fútbol todo el tiempo, ¿no? Parte de su cultura, ¿no? Entonces, yo creo que quizás si hubieran peruanos que les gusta el fútbol también lo harían, pero como a mí no me gusta, pues yo no respiro fútbol, ¿no? Pero ellos respiran fútbol todo el tiempo, ¿no? Entonces, para Grecia, pues, hablar de atletismo y todas estas cosas era normal, ¿no? Aparte de su cultura, ¿no? Y entonces Pablo, pues, está diciendo algo que era normal para ese mundo, ¿no? Ya Platón lo había dicho, ¿no? Pero los verdaderos corredores que llegan al final reciben los premios y son coronados. Y Pablo dice, ¿no sabéis que en una carrera todos los corredores corren, pero solo uno se lleva el premio? O sea, creo que lo único parecido ahí es que se llevan el premio, ¿no? Entonces corre de tal manera que te lleves el premio. Muy bien. Ahora, Platón escribió en Fedón, dijo, tener una mentalidad carnal era la muerte. Y Pablo en Romanos 8:6 dice, la mente gobernada por la carne es muerte, pero la mente gobernada por el espíritu es vida y paz, ¿no? Obviamente son expresiones, no está usando las expresiones exactas, ¿no? Pero quería que sepas esto también,
como parte de tu cultura bíblica, por decirlo así, porque te vas a encontrar, ¿no? O sea, como siempre les digo, ¿no? Sobre todo a los que les gusta hacer apologética, ¿no? Los que les gusta hacer apologética son aquellos que les gusta defender la fe, ¿no? Y quizás no lo vas a ver, no lo vas a ver o sea, va a depender con quién haces apologética, ¿no? Si haces apologética con un historiador y un literato, te va a revolcar, ¿no? Porque te va a sacar todas estas expresiones, te vas a quedar helado, ¿no? ¿Qué? Yo no sabía eso. Así que por eso te las quiero presentar, ¿no? Para que cuando en algún momento alguien te las comente, sepas que sí, Pablo las utilizó, ¿no? Por eso no cambia en nada que la Biblia haya sido totalmente inspirada por Dios, ¿no? Porque Dios utilizó la cultura y las habilidades de ellos para poder escribir. Eh, y eso, y en ningún momento eso hace que las expresiones que Pablo utilice están contradiciendo la escritura o la voluntad de Dios, o están quebrantando la ley de Dios, no. Está más bien él utilizando expresiones de la época que había leído y que no son exactas, ¿no? Para poder mostrarnos algo, enseñarnos una verdad espiritual, ¿no? En este caso, está diciendo que la mente gobernada por la carne es muerte, ¿no? De la misma manera, Platón lo dijo, tener una mentalidad carnal es la muerte. Platón escribió en Fedón: estoy muy lejos de admitir que quien contempla las existencias por medio del pensamiento las ve solo a través de un cristal, oscuramente, como tampoco las vería en sus efectos de trabajo. Pablo escribe en 1 Corintios 13:12, porque ahora vemos solo un reflejo como en un espejo, luego veremos cara a cara, ahora lo sé en parte, entonces conoceré plenamente como soy plenamente conocido. No son expresiones exactas, pero quiero que las conozcas porque, como te digo, en algún momento alguien te las va a mencionar, ¿no? Sería bueno que sepas que sí, hay expresiones que se parecen, ¿no? Y que a lo mejor, ¿no? Lo más probable es que a lo mejor el apóstol Pablo las haya utilizado, ¿no? Recuerden que tenía una memoria fotográfica, ¿no? Y de alguna manera, pues a lo mejor Dios usó lo que él tenía en su mente, ¿no? O sea, Dios no, como les digo, no lo puso en trance, sino que usó sus habilidades, ¿no? Veamos, en Platón escribió en el Citro: entonces no debemos tomar represalias o hacer mal a nadie, sea cual sea el mal que hayamos sufrido por él. Y en 1 Tesalonicenses 5:15 dice: asegúrate de que nadie pague mal por mal, pero esfuérzate siempre por hacer lo que es bueno para los demás y para los demás, ¿no? Entonces, obviamente, parece que está usando la misma idea, ¿no? Y por eso algunos piensan que Pablo le robó las ideas a Platón, pero no es así, ¿no? Sino más bien pienso que de alguna manera Platón es al revés, ¿no? Platón estaba encontrando parte de la virtud, ¿no? De la moralidad, ¿no? Y de alguna manera esa moralidad lo llevaba a Dios, ¿no? Y solo al final Pablo lo que hizo fue mostrar los principios de Dios y en alguna forma la moralidad la pseudo moralidad de Platón coincidía con las verdades espirituales de Pablo, ¿no? Veamos, Platón dice: hay una victoria y una derrota. La primera y mejor las victorias, la más baja y la peor las derrotas, que cada hombre gana o sostiene a manos, no de otros, sino de sí mismo. Esto muestra que hay una guerra contra nosotros mismos, que está sucediendo en cada individuo de nosotros. Romanos 7:22-23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Es la misma idea, ¿no? Pero no son las mismas palabras, ¿no? Yo pienso, en mi punto de vista, como digo, que de alguna manera los filósofos querían alcanzar la moralidad, ¿no? Y de alguna manera querían hacer las cosas bien, ser morales, ¿no? Y ser éticos, ¿no? Y Platón de alguna manera descubre, o sea, va entendiendo algunos principios éticos o morales, pero eso no significa que esté diciendo lo que Pablo está diciendo, porque Pablo lo que va a hacer es decir esa verdad con profundidad. Y de alguna manera, pues, lo que los filósofos decían se acercaba, ¿no? No era tan profundo, porque si vemos las expresiones de Pablo son más profundas, ¿no? Pero de alguna manera ellos se acercaban, ¿no? A pesar de que existieron antes, ¿no? No es que Pablo les robaba la idea a ellos, sino más bien que Dios existió desde siempre, ¿no? Y de alguna manera estos filósofos se acercaban a esa moralidad y como que acertaban en algunas cosas, ¿no? Y luego Pablo realmente sí va a decir la verdad, ¿no? Absoluta de Cristo, ¿no?
Y obviamente algunas de esas expresiones filosóficas van a asemejarse con la verdad, pero no son la verdad, ¿no? Por ejemplo, Platón da una descriptiva vívida de esas almas glotonas e intemperantes cuyo vientre era su Dios en la obra de Platón llamada La República, ¿no? Y Pablo en Filipenses 3:19 dice, cuyo fin es destrucción, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria está en su vergüenza, los que piensan en las cosas terrenales, ¿no? Y obviamente pues parece también está hablando de lo mismo, ¿no? No con la misma exactitud, ¿no? Platón dice, ahora bien, si la muerte es así, yo digo que morir es ganancia. Y Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Obviamente la expresión debe haberla sacado de los filósofos, ¿no? Porque es como decir, por ejemplo, bueno, ya para mi época, ¿no? Porque ya yo creo que los peruanos más jóvenes no usan esa expresión, pero para mi generación se usaba mucho la palabra chévere, ¿no? Está chévere, ¿no? Ah, está chévere, ¿no? O sea, ¿no? Yo casi no he usado mucho bacán, ¿no? Yo juego más lo chévere, ¿no? Ahora usan está chido, ¿no? Está cool, ¿no? Pero, por ejemplo, quizás si yo hubiese visto que alguien dice, por ejemplo, no sé, un mexicano dice chido, yo también digo chido, ¿no? O sea, ¿no? Porque ya la globalización ha hecho que yo aprenda ciertas frases, ¿no? De alguna manera, pues, para Platón, morir en la ganancia bajo ciertas circunstancias, y Pablo está tratando de dar la misma idea, ¿no? Morir es ganancia, ¿no? O sea, porque hay ciertas condiciones, en este caso, Cristo, ¿no? Si Cristo va a estar conmigo, pues morir va a ser ganancia porque va a estar con Él, ¿no? Y si vivo, Cristo está conmigo. O sea, de alguna manera tiene que haber utilizado esa expresión, ¿no? O sea, esa idea. Luego vemos, Platón dice, ha llegado la hora de la partida y vamos por nuestros caminos, yo para morir y tú para vivir, que es mejor, solo Dios lo sabe. Y Pablo dice, ahora estoy listo para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cerca, dice, para estar con Cristo, que es mucho mejor, ¿no? Se parece, ¿no? No es exacto, pero se parece. Y luego aquí habla también de Sócrates con Pablo, cuando Sócrates dice, por mi parte, al irme, razoné con respecto a mí mismo. Soy más sabio que este ser humano, porque probablemente ninguno de los dos sabe nada noble y bueno, pero él supone que sabe algo cuando no sabe, mientras que yo, como no sé, ni siquiera supongo que lo sé. Es probable que sea un poco más sabio que él en esto mismo, que sea lo que sea que no sé, ni siquiera supongo que lo sé. Y Pablo dice, si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debería saber. O sea, se parecen, no son expresiones, no es exacto. Sócrates dice que la ciudad mejor gobernada es aquella cuyo estado se parece más al de un hombre individual. Por ejemplo, si el dedo de uno de nosotros está herido, toda la comunidad de conexiones corporales que se extienden hasta el alma para la integración con la parte dominante se hace consciente y todos sienten el dolor como un todo. Y Pablo dice, para que no haya cisma en el cuerpo, pero que los miembros deben tener el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. O un miembro es honrado y todos los miembros se regocijan en él. Sí, es la misma idea, ¿no? No son las mismas palabras, pero es la misma idea. Sócrates dice, para empezar, nuestras diversas naturalezas no son todas iguales, sino diferentes. Un hombre está naturalmente preparado para una tarea y otro para otra. Y en Romanos 12:4 dice, porque como tenemos muchos miembros en un cuerpo y no todos los miembros tienen el mismo oficio. Bueno, es que yo pienso que obviamente son verdades, ¿no? No es que Pablo haya copiado exactamente estas ideas, son verdades, pues, ¿no? Que tú las aprendes, ¿no? Te das cuenta que no todos están aptos para el mismo oficio, pero de alguna manera el trabajo en equipo existe, ¿no? O sea, somos un cuerpo. En este caso, Sócrates no usa eso, usa la idea de que esto es un sistema, ¿no? Y todos dependen unos de otros. Ya Pablo va a usar la palabra cuerpo, de Cristo es la cabeza, y todos dependen unos de otros, ¿no? Pienso que son ideas que no necesariamente significa, pero quiero que las sepas porque van a haber alguien que te las va a decir en algún momento, ¿no? Me ha pasado a mí, y a lo mejor te ha pasado a ti, ¿no? Te puede pasar, ¿no? Bueno, quiero ver las de Séneca. Por ejemplo, Séneca, uno de los representantes contemporáneos más destacados del estoicismo escribió, el mundo entero es el templo de los dioses inmortales, y los templos no deben construirse para Dios con piedras apiladas en lo alto, deben estar consagrados en el corazón de cada hombre. Y Pablo dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas.
bueno, obviamente son las mismas ideas, pero como lo digo, Pablo está hablando de la verdad absoluta, ¿no? Séneca dijo, Dios no quiere ministros. ¿Cómo es eso? Él mismo ministra la raza humana, ¿no? Y Pablo dice, ni Dios es servido por manos de hombres como si necesitara algo, ya que Él mismo da a todos vida y aliento y todas las cosas. Vamos a Aristóteles, ¿no? Acá, por ejemplo, Séneca dice, no lo formarás de plata y oro, una imagen verdadera de Dios no se puede moldear con este material, ¿no? Y Pablo dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la deidad es semejante al oro, la plata o la piedra, tallada de arte o artificio de hombres, ¿no? Vamos a ver, Aristóteles dice, contra tales cosas no hay ley porque ellos mismos son una ley. Y Pablo dice, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Y ahí sí está utilizando la misma expresión, ¿no? Porque ellos mismos son una ley, contra tales cosas no hay ley. Bueno, obviamente son expresiones, ¿no? Son expresiones idiomáticas, ¿no? Y como le digo, Pablo no está utilizando en realidad las frases exactas, está utilizando expresiones, ¿no? E ideas concretas, ¿no? Como la idea de un trabajo en equipo, ¿no? Que es un cuerpo o un sistema. Contra tales cosas no hay ley, debe ser una expresión idiomática, ¿no? O sea, griega, recuerden que él pensaba como griego también, o sea, tenía un pensamiento griego, o sea, era hebreo, pero tenía mucha influencia griega, ¿no? Entonces, de hecho, que tuvo que haber usado esa expresión. Muy bien. Quería mostrarles esto como un complementario, ¿no? Es algo complementario, porque recuerden que mi idea es que ustedes puedan ver, claro, obviamente yo siempre como maestro voy a cuidar y decirles lo que estoy mostrándoles, ¿no? Nunca les voy a, o sea, mi deber es que ustedes entiendan, ¿no? O sea, que hay expresiones que se parecen y que alguien te las va a mencionar, ¿no? Y luego la siguiente clase les voy a mostrar otras frases que sí son exactas, ¿no? Que están en el libro de Tito, por ejemplo, ¿no? Y se las voy a mostrar y vamos a ir viendo unas ideas en Corintios, ¿no? Que vean esa influencia griega que Pablo tenía, ¿no? De alguna manera, pues esa influencia tuvo que haber afectado sus escritos, ¿no? Y es lo que quiero que ustedes entiendan, ¿no? O sea, nada más, ¿no? Bien, quiero hacer un comentario ya para terminar. El día de ayer, obviamente, estuvimos estudiando eh, lo que es los pensamientos sobre la reforma y sobre la gracia, ¿no? Y de hecho yo sé, pues, que es difícil entenderlo, ¿no? Eh, y algunos quizás que ven que hablé de calvinismo, arminianismo, o semipelagianismo, pelagianismo, alguien que entra de pronto de golpe y no tiene el contexto, ¿no? No tiene el contexto completo. Por ejemplo, si entra en el momento que yo estoy hablando de los arminianos, podría pensar que yo soy un ministerio arminiano, ¿no? O si entra y ve que estoy hablando de calvinismo, puede pensar que soy un ministerio calvinista, ¿no? Obviamente porque le falta el contexto, no escuchó todo el tema desde un comienzo. Y, y segundo, porque no soy una iglesia, o sea, nosotros no somos una iglesia. Y obviamente yo no estoy haciendo un servicio, o lo que mal llamado un culto, ¿no? Estoy haciendo es una clase, o sea, esto es como un seminario, ¿no? O sea, todo aquel que está acá presente y que haya un seminario, sabe que si tú vas al seminario y vas a estudiar teología y vas a estudiar la historia de las doctrinas, la historia de la iglesia, vas a tener que estudiar calvinismo, vas a tener que estudiar arminianismo, te van a enseñar sobre Pelagio, sobre Pelagio, sobre San Agustín, ¿no? Y te lo van a enseñar porque es necesario que lo conozcas, para que luego puedas comparar y luego puedas ver qué es lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, es mi labor como maestro poder enseñarte, poner todas las cosas sobre la mesa, ¿no? Y que eso quería hacer esa aclaración, ¿no? O sea, va a pasar lo mismo en el seminario. Vas a ir al seminario y lo mismo va a pasar, ¿no? Entonces, si alguien, se lo digo porque va a suceder, ¿no? Si alguien viene y me dice, ¿por qué estás hablando de calvinismo, arminianismo? Yo le voy a decir, si fuera una iglesia, mi labor es hablar el evangelio y es lo que hago siempre.
pero como la misión de The True Happiness es enseñar las escrituras con profundidad, y todo seminario enseña también esto, yo también tengo que enseñarlo, porque es necesario que las personas que entiendan teología tienen que conocer estas cosas para luego poder llevar todas las cosas a la luz de la escritura, ¿no? Y aún así, siempre trato de ser lo más bíblico posible. Los que me conocen desde que hemos empezado, saben que yo nunca me pego a una corriente, siempre busco enseñar de la forma más precisa posible la escritura, y esa es la razón por la que siempre enseño con estructura, siempre preparo mi clase, mi prédica en un papel, nunca improviso, ¿no? Siempre trato de explicar todo de manera, de tratar de hacer una exégesis correcta, ¿no? Y nunca me baso en mi propia opinión, ¿no? Obviamente, sino que siempre mi exégesis está basada en lo que yo hago, utilizando las reglas de hermenéutica, pero que siempre corroboro con, por ejemplo, yo siempre corroboro mis exégesis con las exégesis de John MacArthur, con las exégesis de R.C. Sproul, con las exégesis de Kingsmaker o Hendrickson. Siempre corroboro y filtro mis exégesis con ellos, que son grandes maestros y grandes exégetas de la escritura, ¿no? O sea, nunca, como dice la escritura, soy sabio en mi propia opinión, ay, Dios, no. Y ellos hacen lo mismo, porque si escuchas uno podría decir, ¿cómo John MacArthur, que es un exégeta, puede recurrir a otros exégetas? Porque eso se llama humildad, ¿no? Se llama depender del cuerpo. Él no es autosuficiente, no es sabio en su propia opinión, ¿no? Y eso es importante, ¿no? O sea, entonces solo quería hacer ese comentario, ¿no? Porque sé que Satanás a veces es astuto y Satanás a veces, lamentablemente, a veces también utiliza a las personas, ¿no? Y estoy contento, ¿no? Porque en realidad, como les digo, somos un ministerio cuya misión es enseñar la escritura, ¿no? Y para que enseñar la escritura y enseñar teología, pues hay que profundizar. No podemos hacer otra cosa, no tenemos otra escapatoria. Tenemos que hacerlo nada más. Bien, entonces espero que la clase de hoy por lo menos haya sido un kilómetro más avanzado. Ya sabes que es un modismo y ya sabes que hay expresiones idiomáticas del hebreo y del griego en algunos textos y que necesitas tenerlos en cuenta, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, obviamente es lo único que quería que entiendas ahora y que veas, conozcas algunas expresiones, algunos hebraísmos, esa clasificación de 5 que es la más fácil, ¿no? Y conozcas algunos hebraísmos que leímos también, que son complicados algunos de entender, porque obviamente demandan un poquito más de lectura, pero por lo menos quería que te des cuenta que hay expresiones que cambian y que aun cuando se pasan al griego también pierden su esencia, y hay que hay que ver, ¿no? O sea, este texto, por ejemplo, si lees un Nuevo Testamento, tienes que ver ese Nuevo Testamento, de dónde vino, ¿no? De dónde fue traducido, ¿no? ¿Cuál es su contexto, ¿no? Hay algunas versiones que han sido traducidas directamente del griego, hay otras que no, que han sido traducidas del latín. Ya pasó a un idioma latín y luego al español, entonces ya ha habido mucho recorrido, ¿no? Entonces, hay una Biblia que me encanta, aunque no me gusta porque tiene algunas traducciones muy buenas, se llama la Biblia del oso, ¿no? Sé que algunos se están riendo, pero existe la Biblia del oso. La portada es un oso que está cogiendo miel de un árbol. ¿No? Es muy buena también, muy buena. Bien, no se olviden entonces de repasar, ¿no?, lo que hemos hecho hoy. La siguiente clase vamos a hablar de los paralelismos. Vamos a ver algunos paralelismos en el Antiguo Testamento. Y más bien espero que la tarea que les di la hayan podido hacer, la de interpretar el pasaje. Espero que la hayan mandado. Ahora voy a revisar. Bueno, esta semana les entrego sus notas de los exámenes, del examen que dieron. Y bueno, nada más que decirles que Dios les bendiga, que